Muy buenos días. Hoy vamos a ver la unidad 4 que habla de derechos y deberes constitucionales. Sobre este tema tenemos dos partes. La primera parte la vemos en la unidad 4 y la segunda parte la vemos en la unidad 5. ¿Qué son las declaraciones, los derechos y las garantías constitucionales? Las declaraciones son enunciados solemnes sobre cuestiones importantes que sirven para caracterizar la organización política del Estado y su ideología funcional. Contienen así como principios y normas esenciales que se refieren al Estado en su conjunto. Las declaraciones, como dice el concepto, son enunciados solemnes sobre cuestiones que tienen que ver con la institucionalización de política del Estado. Por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional que establece que la nación argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Esa es una declaración porque lo está determinando, lo está enunciando, y es solemne porque no se puede modificar. Son de aquellas situaciones, como veíamos en la unidad 2, que no pueden ser reformadas porque tienen que ver con una idiosincrasia, con una ideología, con los valores que están insertos dentro de una sociedad. Los derechos son las facultades, los atributos que tienen las personas por su sola calidad de tal, resultando en tal sentido las posibilidades de dar, hacer o no hacer. Los derechos constitucionales son facultades que nos ha otorgado la Constitución por el solo hecho de ser humanos, ¿sí? Son derechos innatos al hombre y tienen esta categoría que es importantísima porque son las normas que protegen a los ciudadanos no solamente contra el poder político del Estado, sino también en relación a otros ciudadanos. Por último, las garantías son importantes porque las garantías lo que van a permitir es justamente que los derechos se cumplan. Son los medios, mecanismos, instrumentos al alcance de los individuos para asegurar el ejercicio de sus derechos. Se encuentra en esta categoría el amparo, el habeas data y el habeas corpus, ¿sí? Ejemplos de declaraciones, como les decía hoy, la forma de gobierno, la forma de Estado y de gobierno, la declaración en materia religiosa. Bueno, esto ustedes lo pueden leer tranquilamente, no hay necesidad de que yo lo esté explicando porque está clarísimo, digamos, son ejemplos de declaraciones, derechos y garantías insertos en nuestra Constitución Nacional. Vamos a ver los derechos. Los derechos se clasifican según su contenido en derechos individuales y derechos colectivos. Los derechos individuales son los que corresponden a cada sujeto, a cada individuo. En cambio, los colectivos son los que tienen influencia o relación sobre un número indeterminado de personas. Un derecho individual es el derecho al trabajo. Un derecho colectivo es un derecho ecológico, por ejemplo, o un derecho del consumidor y usuario. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que en los individuales la afectación del derecho justamente es individual, solo le corresponde a una persona o le cabe a una persona. En cambio, los derechos colectivos, si hay una violación de un derecho, esa violación va a traer consecuencias sobre un número indeterminado de personas. Por ejemplo, si se va a instalar una fábrica y esa fábrica no va a cumplir con las normas sobre seguridad y sobre medio ambiente, lo que pueda hacer esa fábrica va a traer consecuencias sobre un número indeterminado de personas. Por eso, entonces, el derecho pasa a ser colectivo. Según su orden de consagración, derechos de primera, segunda y tercera generación. Esto van a ver que se va a corresponder con lo que vimos en la unidad 1 sobre los surgimientos de los movimientos constitucionales. Ahora seguidamente lo vemos. Según se encuentren o no expresamente reconocidos, hay derechos que están enumerados y hay derechos que están no enumerados, que se denominan tácitos o implícitos. Y según su exigibilidad, hay derechos que son operativos y otros derechos que son programáticos. Decíamos, según el contenido, derechos individuales importan solo al individuo como persona, derechos económicos y sociales, derechos personalísimos, derechos cívicos, civiles, derechos políticos. En cambio, los derechos colectivos importan a la sociedad toda. Pueden ser invocados y ejercidos por los particulares,
son también por las asociaciones, por ejemplo, por una asociación de consumidor y usuario, por una asociación como Greenpeace que protege la ecología. Ahí tenemos derechos ecológicos o ambientales, derecho a la preservación del patrimonio cultural y artístico, derechos de consumidores y usuarios. Según su orden de aparición, decíamos derechos de primera, segunda y tercera generación. Los de primera generación coinciden con el nacimiento de nuestra Constitución en 1853, que son el reconocimiento de derechos individuales, civiles y políticos. Los derechos de segunda generación coincide con la reforma de nuestra Constitución en 1957, son los derechos sociales, económicos y culturales. Se da con el constitucionalismo social del siglo XX. Y los derechos de tercera generación son los derechos colectivos. Esta aparición de derechos va a coincidir con la última reforma constitucional en 1994, donde se incorporan los derechos del consumidor y usuario, los derechos ecológicos y el derecho al patrimonio cultural. Como decíamos, lo de primera generación son derechos personalísimos, civiles, cívicos y políticos. Los derechos personalísimos son los que se reconocen a la persona por el solo hecho de ser persona. Son innatos, nacen con la misma persona. Dentro de estos derechos tenemos el derecho a la vida y a la integridad física, el derecho a la integridad espiritual, el derecho a la libertad en todas sus formas. Dentro de los derechos civiles, que son aquellos que tiene la persona independientemente de la actividad que pueda realizar en su vida. Es a la igualdad ante el empleo, igualdad ante la ley, igualdad ante las naciones, entre los nacionales y extranjeros. Derechos cívicos, derecho de resistirse contra actos de fuerza, derecho de reunión con fines políticos, de asociación con fines políticos, de formar partidos políticos, derecho a adquirir la ciudadanía, derecho de peticionar ante las autoridades, derecho a la libertad de prensa. Los derechos cívicos están relacionados con los derechos que tenemos como ciudadanos. Los derechos políticos, recuerden que los derechos políticos siempre se refieren a derechos que van a tener los nacionales, ¿sí? Son los únicos derechos que los extranjeros en general no tienen. Les digo en general porque, por ejemplo, en la ciudad de Resistencia tiene un padrón electoral de extranjeros para elegir intendente. Bueno, los derechos políticos tenemos dentro de estos la forma de gobierno en cuanto a que es representativa y tenemos derecho a elegir los representantes, elección de senadores y diputados. Son ejemplos que hay en nuestra Constitución de la consagración de derechos políticos, ¿sí? Los derechos de segunda generación son los llamados derechos sociales o económicos porque están destinados a compensar las diferencias existentes por la distinta ubicación de cada individuo en la sociedad, específicamente las derivadas del trabajo en relación de dependencia, es decir, esto es la diferencia que va a haber entre obreros y empresarios. Los derechos sociales y económicos están reconocidos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en 1957. Este artículo posee 3 partes. En la primera parte se reconocen los derechos individuales del trabajo, en la segunda parte se reconocen los derechos colectivos del trabajo y en la tercera parte se reconocen los derechos a la seguridad social. Van a haber derechos individuales del trabajo, tiene todo que ver con la protección de la dignidad del trabajador dependiente, ¿sí? Sobre todo en las condiciones que va a desarrollar su trabajo, su labor, salario digno, vacaciones pagas, jornada limitada de trabajo, el reconocimiento de una vivienda digna. Los derechos, la segunda parte que habla de los derechos colectivos, reconoce el derecho a agremiarse, a formar sindicatos, el derecho a la huelga. Son colectivos porque ya no interesan a un trabajador en forma individual, sino que interesan a un número indeterminado de trabajadores. Y por último, los derechos de la seguridad social, que son derechos que, no solamente protegen, sino, bueno, sí, son derechos que protegen las contingencias que puede vivir un trabajador durante su vida. Por ejemplo, que se case, que es una contingencia, una situación nueva, porque ese trabajador, esa trabajadora ya va a tener que formar una familia, que se accidente,
que quede desempleado, que se jubile, son todas contingencias que tienen que ver con la vida del trabajador. Por eso dentro de los derechos de la seguridad social, que en nuestro país el organismo encargado de este ámbito es ANSES, vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho a la jubilación, a la pensión, las asignaciones universales, los salarios familiares, etc. Los fondos de desempleo, ¿sí? Y los derechos de tercera generación, llamados también colectivos, que como les decía hoy aparecen en la última reforma de la Constitución Nacional en 1994, son aquellos que posee la sociedad como ente colectivo frente al Estado u otros entes privados que accionan como si fueran entes públicos, es decir, ejerciendo algún factor de poder que deviene de su particular importancia social económica. Incentivan la acción conjunta y la defensa de intereses comunes a la sociedad en su conjunto. Derecho a la protección del medio ambiente, ¿sí? Este artículo también tiene dos partes. La primera parte es de carácter dogmático porque es una declaración de derechos. El derecho a un ambiente sano y equilibrado reconoce a las personas el derecho de cuidarlo y el deber de cuidarlo también, y establece la obligación de reparar los daños que sean causados por la violación a este derecho. Y la segunda parte es de carácter orgánico porque establece cuáles van a ser las funciones del Estado para poder garantizar la protección del medio ambiente. En cuanto a los derechos del consumidor y usuario, consagra la protección de una de las partes de la relación de consumo, es decir, la protección del consumidor. Acuérdense que es la protección del consumidor o del usuario de servicios, ¿sí? En tanto que entiende que el consumidor es la parte débil de la relación en cuanto a su relación con el proveedor, digamos. Ustedes esto lo vieron en privado 1, por eso lo vamos a pasar un poquito más rápido porque ya lo han visto y lo han estudiado, ¿sí? Recuerden que la finalidad del reconocimiento de estos derechos es tornar más equitativa la relación que hay entre el consumidor y el proveedor. También decíamos que hay derechos que están enumerados y otros no. Los derechos enumerados se denominan explícitos, son los que expresamente están reconocidos en la Constitución, ¿sí? O enumerados por la Constitución. En cambio, los implícitos son aquellos que, a pesar de no estar expresamente determinados o señalados en el texto constitucional, nacen del principio de la soberanía popular y de la forma republicana de gobierno. Hay muchos derechos que en 1853 y posteriormente no se han reconocido expresamente, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al honor, a la dignidad, el derecho a la salud, no están expresamente reconocidos. Sin embargo, siempre se consideraron dentro de los derechos implícitos. En 1994, cuando se incorporan los tratados internacionales sobre derechos humanos, en el artículo 75, inciso 22, se han reconocido ya expresamente este tipo de derechos a través de esos tratados internacionales. En cuanto a la exigibilidad, decíamos que hay normas o derechos operativos, que son aquellas normas que no necesitan ser reglamentadas por otras normas debido a que son autosuficientes, como por ejemplo todos los derechos reconocidos en el artículo 14, de circular libremente, de comerciar, de enseñar y aprender, etc. Y los programáticos, que son aquellas que al ser incompletas las normas necesitan de otra norma posterior que las reglamente y las haga funcionar, como por ejemplo el artículo 14 bis. Reconoce el derecho a los gremios, pero tiene que haber una norma que establezca cómo se van a organizar esos gremios. Reconoce el derecho a la seguridad social, pero se necesita de otra norma posterior que organice y establezca cómo se va a llevar adelante, cómo se va a estructurar, digamos, ese sistema de la seguridad social. En cuanto a los caracteres de los derechos constitucionales, el primero tiene que ver con la amplitud y la universalidad de estos derechos. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, ya en el preámbulo, establece para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Entonces está
siendo amplio y universal. No hace diferencia en nuestra Constitución entre los derechos que le corresponden a un nacional o a un extranjero, excepto los derechos políticos, ¿sí? Como decíamos hoy. Otra característica es la relatividad. Esto tiene que ver con que todos los derechos son relativos, no son absolutos. ¿Por qué no son absolutos? Porque nadie puede ejercer el derecho haciendo abuso del derecho. Esto ya lo han visto en privado 1, ¿sí? Bueno, no se llama más así, en Fundamentos del Derecho Civil y Comercial. Ya han visto en esa materia la importancia de que los derechos son relativos y no absolutos, porque nadie puede hacer abuso del derecho, sino que el derecho tiene que ser ejercido siempre respetando el derecho del otro. Entonces, hay muchas normas que reglamentan razonablemente, sin desnaturalizarlos, sin alterarlos o sin desvirtuarlos, cómo se pueden ejercer los derechos. En cuanto a la obligatoriedad, los derechos y garantías constitucionales son normas obligatorias para todos los que habitamos el suelo argentino. Esto implica que todos no solamente podemos invocar esos derechos, sino que no podemos desconocer y no podemos decir, yo no sabía que la otra persona no tenía derecho y violento el derecho de mi conciudadano, ¿sí? Los derechos y garantías constitucionales son normas operativas, son de aplicación directa independientemente de las leyes complementarias o ulteriores normas que los determinen. Esto significa que por más que haya derechos que necesitan reglamentación, en sí mismo todo derecho constitucional tiene que ser respetado. Enumeración no limitativa, es decir, que los enunciados, los derechos que están expresamente reconocidos, no implican el desconocimiento de otros derechos. Esto ya lo vimos cuando vimos la clasificación en explícitos e implícitos. Igualdad jerárquica. Todos los derechos reconocidos en la Constitución Nacional tienen una igualdad jerárquica. Cuando vimos en la unidad 2 la importancia del valor jurídico del preámbulo, decíamos qué sucede cuando derechos constitucionales entran en conflicto. Como justamente estos derechos constitucionales tienen igualdad jerárquica, ninguno está por sobre el otro, y es necesario armonizarlos, decíamos que los jueces se valen para poder tomar una decisión e interpretar cuál es la norma que debe prevalecer en un caso concreto al preámbulo. ¿Se acuerdan que decíamos que el preámbulo, desde el punto de vista jurídico, tiene esa función, ¿sí? Servir para la interpretación que deben hacer los jueces en caso de conflictos, que haya conflicto en la aplicación de alguna norma constitucional? Bueno, esto tiene relación justamente con esa situación. En cuanto a los derechos implícitos, el artículo 33 de la Constitución establece que las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de estos derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno. Les decía hoy que estos derechos implícitos, en 1994 ser incorporados los tratados internacionales sobre derechos humanos, hay un montón de derechos que se consideraban implícitos, pero que actualmente y desde 1994 ya se los consideran que están expresamente consagrados por la Constitución Nacional. Muy bien, ¿qué es el poder de policía? No se imaginen, el dibujito vieron que tiene a dos, a Mafalda y a Felipe con pistola, pero no se imaginen un policía. En realidad, el poder de policía es un poder reglamentario que tiene el Estado, es el poder de justamente hacer que los derechos se ejerzan de manera no absoluta. Al reglamentar el Estado el ejercicio de los derechos, está protegiendo cuestiones que tienen que ver con la vida normal que tiene que tener una sociedad y que no haya quienes ejerzan un derecho de manera abusiva. Es la facultad que tiene el Estado para reglamentar derechos de modo justo, a fin de tornarlos compatibles en su ejercicio con el interés general. Esto tiene que ver, les decía, con que el derecho no es absoluto. Hay dos criterios en cuanto a la extensión del concepto de poder de policía. Un criterio restringido europeo que establece que los derechos de los individuos solo pueden limitarse
con el objetivo de defender la salubridad, la moralidad y la seguridad pública. Y hay otro criterio amplio que es sostenido por los norteamericanos, que establecen que no solo por razones de salubridad, moralidad y seguridad pública pueden restringirse los derechos, sino también por razones económicas, razones de bienestar general y las que hacen a la prosperidad, como por ejemplo la educación, el progreso, el confort, etc. Nosotros estamos viviendo en este momento, con el tema del COVID-19, una situación bien clara de lo que es el poder de policía del Estado, donde por razones, en este caso de salubridad pública, de seguridad también pública, el Estado ha restringido el ejercicio de un montón de derechos, como por ejemplo el poder circular libremente, que es un derecho de categoría constitucional. ¿Por qué? Porque lo que está en juego, lo que se está tratando de proteger es justamente esta situación. Se reglamentan los derechos de modo justo a fin de tornarlos compatibles con el ejercicio del interés general. En este caso, el ejercicio del interés general es que cuando haya una situación donde muchas personas se enfermen y requieran de atención de urgencia y de atención para casos graves que necesitan no solamente internación en terapia intensiva, sino un respirador, el Estado pueda asegurar a todas esas personas el uso de esos implementos que van a ser vitales para poder justamente afrontar la enfermedad del COVID-19. De eso se trata el poder de policía. En este caso es una situación extraordinaria, pero diariamente, todo el tiempo, nos encontramos con el Estado ejerciendo el poder de policía. Por ejemplo, un supermercado que tiene que tener normas de seguridad y salubridad para poder vender alimentos, desde, por ejemplo, la temperatura que tienen que tener los frigoríficos o el tema de cuestiones de higiene que tienen que tener. O sea, todo el tiempo nos están reglamentando los derechos, por más que por ahí uno no se da cuenta y los ejerce naturalmente, pero la reglamentación del Estado por razones de salubridad, seguridad y moralidad pública está constantemente. ¿Cuál es el fundamento? La existencia de una sociedad ordenada, el interés social, que es más importante que el interés individual, y que en el ejercicio de los derechos no se puede perjudicar a nadie, que es el fin primario que tiene el derecho, que es no perjudicar a otro, el no daño. Nosotros el derecho, el poder de policía se encuentra expresamente reconocido en el artículo 14 de la Constitución, que dice, antes de enunciar todos los derechos, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. El titular del poder de policía es el Congreso, porque dice expresamente que son las leyes las que van a reglamentar el ejercicio. Siempre, ahora vamos a ver, con ciertos límites, no se pueden reglamentar los derechos al punto tal que se lleguen a desconocer esos derechos. Ahora vamos a ver. Ahora bien, si bien el artículo 14 dice todas las habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamenten su ejercicio, que en principio el titular fundamental para justamente llevar a cabo este trabajo es el Congreso, por una cuestión de no solamente práctica, sino por una cuestión que hace a la actividad propia que tiene el Poder Ejecutivo, a través de los decretos reglamentarios, el Ejecutivo también ejerce el poder de policía. La relatividad de los derechos, entonces, tiene que ver con que estos no son absolutos, sino relativos. Esto quiere decir que todos los derechos pueden ser limitados y restringidos a través de la reglamentación. La reglamentación de los derechos consiste en que una ley establezca reglas y condiciones para que ese derecho pueda ser ejercido. Es competencia exclusiva del Poder Legislativo. La función de dictar leyes reglamentarias corresponde pura y exclusivamente al Congreso y a las legislaturas provinciales. Si bien la práctica ha llevado a que también el Poder Ejecutivo ejerza el poder de policía. La razonabilidad, la reglamentación de los derechos
no puede alterar su esencia, es por esto que la restricción debe ser razonable. Y el fin primordial de esa restricción es el bienestar general. El poder de policía básicamente tiene dos límites, la legalidad y la razonabilidad. El principio de legalidad establece justamente que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Es la segunda parte del artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que solo las leyes pueden establecer cuáles son las conductas debidas y cuáles son las conductas prohibidas. Todas las decisiones que tomen los gobernantes deben surgir de lo que dispongan las leyes y ajustarse a ellas. Insisto nuevamente, en este sentido podríamos tomar la palabra ley en sentido material. Recuerden que en sentido material la ley significa toda norma emanada de autoridad competente, no solamente del poder legislativo, porque el poder ejecutivo también ejerce poder de policía. El principio de legalidad otorga seguridad individual a las personas porque al saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, esto nos ayuda a orientar nuestra conducta. Entonces, se evita que las personas se vean afectadas por decisiones intempestivas que pueden tomar los gobernantes que no se basen en ninguna norma. También el principio de legalidad protege la esfera de libertad de las personas. Esto le otorga a los individuos un estado normal de libertad, en el que serán libres para realizar todas aquellas conductas que no están prohibidas por la ley. Es decir, tenemos la tranquilidad de que podemos hacer o realizar todo aquello que no esté prohibido por ley. En cuanto a la razonabilidad contenido en el artículo 28, que dice, los principios, derechos y garantías reconocidos en los anteriores artículos no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. Es decir, que el principio de razonabilidad justamente consiste en prohibir que las leyes reglamentarias alteren la esencia del derecho que reglamentan. ¿Sí? Si el derecho que yo tengo es a comerciar, que es un derecho a comerciar libremente, y hay una ley que establece que para comercializar yo tengo que pagar un canon del 90% de lo que yo obtenga como ganancia, se va a restringir tanto mi derecho que en definitiva no voy a poder ejercer el derecho comercial. Vamos a empezar ahora con los derechos en particular que hemos visto. Recuerden que cualquier consulta está al foro de consultas en el aula virtual de la materia. Así que van a ser muy bien recibidas todas las consultas que quieran hacer. Los derechos civiles, decíamos, son aquellos que están íncitos en el concepto de persona y son inseparables de él. No importa qué haga la persona, estos derechos existen porque sos persona. Dentro de los derechos civiles encontramos el derecho a la libertad. Es la facultad que tiene todo hombre de desenvolverse ejercitando sus derechos de modo consciente y autónomo dentro y bajo la garantía de la ley. O sea, no solamente me tengo que mover, es decir, ejercer mis derechos dentro de la garantía de la ley, sino también bajo la garantía de la ley. El derecho a la libertad es uno de los pilares del sistema democrático y del Estado de Derecho. Los derechos civiles fueron reconocidos por nuestra Constitución Nacional, en preámbulo, artículo 15, artículo 19, específicamente el derecho a la libertad, en el artículo 19, ahora lo vamos a ver, en el Pacto de San José de Costa Rica y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comprende un ámbito de autonomía personal que permite a los hombres decidir sus propias conductas sin que exista presión o coacción externa. Le otorga al hombre la posibilidad de desarrollar sus actividades y le permite al hombre también realizar acciones privadas. La libertad está reconocida en artículo 18 cuando habla de la libertad física o corporal, que establece que nadie puede ser arrestado sin orden escrita emanada de autoridad competente. En el derecho a la intimidad, establecido en el 19, que en su primera parte dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten la moral o el orden público o perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Esto habla del derecho que tenemos a nuestras acciones privadas, por eso se llama derecho a la intimidad.
En cuanto a la libertad de culto, esta está reconocida en el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Toda persona tiene derecho a profesar libremente su culto. Luego, la libertad de asociación, que también está contenida en el artículo 14, que establece que todos los habitantes de la nación pueden asociarse con fines de lucro, ¿sí? La libertad de reunión, contenida en el artículo 33 porque es un derecho implícito, la libertad de expresión o no de no expresión, el derecho a la información y el derecho de réplica. La libertad física es el derecho a no ser arrestado sin causa justa y sin forma legal. Es lo que les decía hoy. Nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita emanada de autoridad competente. Comprende la libertad de locomoción y circulación y el derecho a no realizar prestaciones forzosas injustas, ¿sí? Sería justamente la contraparte o la contracara de la prohibición de la esclavitud, ¿sí? En cuanto al derecho a la intimidad, decíamos que el artículo 19 en su primera parte dispone que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden, la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solas reservadas a Dios y exenta la autoridad de los magistrados. Es la facultad que tenemos las personas de disponer de una esfera o espacio privado sin que el Estado pueda entrometerse en ese espacio privado. Recuerden que siempre esas acciones privadas están limitadas por que no ofendan la moral, el orden público, ni perjudiquen a un tercero. En cuanto a la reglamentación del derecho a la intimidad, el artículo 52 del Código Civil y Comercial expresa: la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. El derecho a la intimidad comprende la libertad de conciencia, el derecho al silencio y la inviolabilidad del domicilio, que también comprende la inviolabilidad de la correspondencia y llevado a una actualidad sería la inviolabilidad de lo que es toda la información que tenemos dentro de nuestras computadoras, nuestros celulares, ¿sí? El derecho a la igualdad, establecido en nuestra Constitución en el artículo 16, establece que todos somos iguales ante la ley. Ahora bien, la Corte Suprema estableció cuál es el límite o cuál es la extensión de ese derecho, diciendo que la igualdad consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a otros de lo que se concede a otros en iguales circunstancias. Es decir, va a haber igualdad siempre que nos encontremos en igualdad de circunstancias, o si no se pierde esa situación de decir me están discriminando o estoy exceptuado. ¿Por qué? Porque siempre va a haber igualdad cuando estemos en igualdad de condiciones. Un ejemplo que creo que ya se los había dado es el del monotributo, que tiene categorías. Entonces, la categoría A, todos deben pagar lo mismo, pero es diferente a los que pagan en la categoría B, C, etc. Derechos civiles, también la igualdad. Bueno, está contenida en el artículo 16, que habla que la nación argentina o el Estado argentino no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros personales ni títulos de nobleza. Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Bueno, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. En virtud de este artículo es que la Corte Suprema establece, sí, existe esa igualdad siempre que se encuentren en igualdad de circunstancias. Ay, perdón. Bueno, en cuanto a los aspectos que abarca, no se admiten prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay fueros personales, no hay títulos de nobleza, debe haber una admisión igual en los empleos y una igualdad ante los impuestos y las cargas públicas. Discriminar es dar un trato diferente a una persona o grupo de personas. Existen dos tipos de discriminación y esto es importantísimo. Una es la discriminación razonable, que tiene que ver con lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció en cuanto a la extensión del concepto de igualdad, que en este caso el trato no igualitario se basa en un criterio razonable, como por ejemplo la idoneidad, el intelecto, el esfuerzo. Por ejemplo,
Que un jubilado gane más que otro porque aportó más durante toda su actividad es una discriminación que no está prohibida. ¿Se entiende? Esa es una discriminación razonable porque tiene en cuenta que, como dijo la Corte, tienen que exigirse las mismas situaciones a quienes se encuentran en las mismas condiciones. Y va a recibir también derechos a aquella persona que se encuentran en las mismas situaciones. Entonces, el ejemplo lo que establece es que si durante su actividad una persona ha hecho aportes durante toda su vida mucho más elevados que otras, es razonable después la discriminación en cuanto a lo que puede recibir el día de mañana con su jubilación, que no es lo mismo a la discriminación arbitraria y que sí está prohibida, que es un trato no igualitario, persecutorio, hostil, a pesar de que las personas se encuentran en igualdad de condiciones. Esto se puede dar por razones de religión, raza, color, piel. Este tipo de discriminación es inconstitucional y además se encuentra prohibida por la ley antidiscriminatoria, ¿sí? En cuanto a la regulación, el derecho a la igualdad se encuentra regulado en la Constitución, en la Convención Internacional sobre Eliminación de todas formas de discriminación racial, en la Convención Internacional sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, pactos internacionales sobre derechos civiles y políticos, Pacto Internacional sobre Derechos Económicos y Sociales y la Ley Antidiscriminatoria. Los extranjeros en nuestra Constitución, como decía antes, los extranjeros tienen los mismos derechos que tenemos los nacionales, exceptuando los derechos que tienen que ver con los derechos políticos. Los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano. Pueden ejercer industria, comercio, profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar, casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni a pagar contribuciones forzosas extraordinarias. Obtienen la nacionalización residiendo 2 años continuos en la nación, si es que quieren, no es obligatorio. Sí, la autoridad puede acortar ese término a favor de quien lo solicita, alegando y probando servicios a la República. Muy bien, nos vemos para la segunda parte.